¿Cómo definir un buen coche de carreras? Rendimiento, fiabilidad, victorias. La tragedia de Le Mans de 1955 hizo que Mercedes-Benz estuviera fuera de las competencias durante más de 30 años. Así, en 1988, la estrella de tres puntas decidió que su periodo de letargo había terminado. Las flechas de plata habían sido resucitadas por las cabezas pensantes de Baden-Württemberg. Todo comenzó en el cantón de Zúrich, Suiza. Allí se asentaba la sede de Sauber, un constructor que ya había estado inmerso en su propia escalada corriendo en el Campeonato Mundial de Coches Deportivos. Aquella alianza no solo retomaría la carrera deportiva de Mercedes, sino que nos dejó algunos de los mejores capítulos del motorsport. Cuando Peter Sauber estaba desarrollando el C8 en 1984, acudió a Mercedes-Benz para ver si podía utilizar su túnel de viento y así realizar algunos tests. No sabemos si aquello fue una maniobra de persuasión, pero la gente de Mercedes quedó tan impresionada que unos pocos meses después se firmó un contrato clandestino para suministrar a Sauber los motores de la temporada 1985. Aquel acuerdo sería el primer paso en el resurgir de Mercedes, que por entonces aún no pretendía desvelar sus intenciones. Por ello, de cara a la prensa, los alemanes únicamente figuraban como un simple proveedor de motores. Un año después, con el C9, se sentaron las bases de la técnica y la experiencia, y se alcanzó el pináculo de la aerodinámica en los coches de carreras. Esto también se implementaba con un brillante progreso en los campos del diseño y la construcción de chasis. Eran tiempos en los que los Porsche 956 y 962 arrasaron en las carreras de resistencia y la IMSA. Sin embargo, su construcción a partir de aleaciones les convertían técnicamente en productos mucho menos seguros que los Sauber. Y es que estos estaban tan bien diseñados que cuando alcanzaron los 407 km/h en la recta de Mulsanne, su comportamiento se mantuvo impecable. Sin embargo, si hubo un grupo C que volvió a consumar a Mercedes-Benz en la competición, ese fue el C11. Hablamos del primer producto puramente Mercedes que pisaba un circuito desde hacía 35 años. El coche que iniciaría al fabricante alemán en los complejos caminos de la Fórmula 1. El que arrasaría en el campeonato mundial, el último gigante de la etapa turbo del Grupo C, el que, gracias a su programa de jóvenes conductores, llevaría a los albores de la fama a un joven Michael Schumacher, aunque muchos crean que aquello fue un capítulo que se produjo en la Fórmula 1. No, el C11 era tan genial que Mercedes no pudo resistir a aplicarle su nombre en solitario. Esto no difería para que Sauber no estuviera presente. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de campañas anteriores, el constructor tenía acceso total a todos los recursos del fabricante alemán. Todo un buffet libre para ingenieros y diseñadores hambrientos. Hablamos de un equipo de ensueño, con Peter Sauber a la cabeza, que era sin duda uno de los primeros hombres que se especializaron en la construcción de coches de Grupo C. Leo Res, que a su vez trabajaba para BMW, actuó como diseñador y posteriormente se mudó a Mercedes a tiempo completo. La formación de conductores de élite estaba formada por Jean-Louis Schlesser, Manuel Reutte y el gran Jochen Mass. Recordemos que estos dos últimos fueron los responsables de la victoria de Le Mans 1989 a bordo del Sauber C9. Y hablando de nomenclaturas, ¿por qué Mercedes decidió saltarse la C10? Curiosamente, C10 en alemán se pronunciaría como C10, mientras que C11 resultaría como C11. Por ende, la dificultad de pronunciación y el escaso feeling entre sílabas fueron los únicos responsables de este salto de nombre.
Las principales diferencias del Sauber C11 con respecto al C9 empezaban por el monocasco de fibra de carbono diseñado por Leo Res. El primer ejemplar fue materializado por la empresa local Novrak, mientras que los chasis venideros serían fabricados en Surrey, Reino Unido, por DPS Composites. Esta empresa estaba dirigida por David Price, que casualmente había estado a cargo de la gerencia de Sauber. El apartado de la suspensión apareció con unas connotaciones bastante diferentes. Un nuevo transeje de 5 relaciones firmado por la propia Mercedes se había diseñado en torno a un sistema pushrod, un equipo transversal de varillas de empuje que sustituía a la anterior configuración longitudinal del C9. El equipo de frenos estuvo firmado por Brembo, mientras que el acuerdo de neumáticos se transfirió de Michelin a Goodyear. El cómputo de características resultó en un vehículo realmente fácil de conducir, noble y estable prácticamente en todas las circunstancias. Con un peso final fijado en 900 kilos, el equipo tuvo que añadir un lastre extra para afianzar su seguridad. Sauber contaba con los servicios de Heini Mader, un importante preparador que había trabajado en la Fórmula 1 para BMW y Cosworth. Se decantaron por el bloque V8 de 90 grados de aleación hipereutéctica de aluminio y silicio que Mercedes llevaba años evolucionando. El M117 de 2 válvulas por cilindro sería modificado por Mader, entre otras cosas con 2 turbocompresores KKK, aunque la mayor parte de las configuraciones finales se realizaran en la planta de Mercedes de Untertürkheim, lideradas por Hermann Hieret. En el 89, Mercedes evolucionó el bloque de 5 litros aplicando 4 válvulas por cilindro, en una versión denominada como M119. Irónicamente, este bloque, nacido para el C11, primero fue testado sobre los chasis C9 del año anterior. Es en este punto cuando los Grupo C recuperaban el legendario color plateado que caracterizaba a las flechas Mercedes en competición. Como en aquella etapa las gestiones de la inyección electrónica aún no estaban muy desarrolladas, se utilizó una EQ Bosch Motronic MP 1.8. Por otro lado, el sistema de refrigeración tenía un diseño paralelo que teóricamente proporcionaba temperaturas equivalentes en cada uno de los cilindros. La transmisión de Mercedes fue otra de las mejoras con respecto al C9, ya que la antigua Hewland VGC fue el propio talón de Aquiles del modelo. En cuanto a la configuración de los turbos, la presión máxima se estableció en 0,5 bares, dando una potencia retenida de unos 720 caballos, ideal entonces para que el coche se presentase como uno de los Grupo C más robustos y fiables. Se realizaron algunas pruebas y sesiones de calificación con presiones de 0,9 bares, donde la potencia se alzó hasta los 1000 caballos, aunque ciertamente el equipo sabía que esta configuración no era idónea para una carrera de resistencia, más teniendo en cuenta las limitaciones de combustible que se regían en el Grupo C. Al final se construyeron hasta 4 chasis, incluyendo un quinto coche que sería relegado a unidad de repuesto. El C11 no compitió hasta la segunda ronda del campeonato, en la cita de Monza celebrada en mayo. El motivo fue que durante la primera ronda celebrada en Suzuka, Schleser tuvo un accidente durante las prácticas y esto obligó al equipo a utilizar el antiguo C9 en carrera. El C9 había sido lo suficientemente bueno como para imponerse a grandes corsarios como Porsche, Jaguar, Nissan o Toyota, de manera que el C11 lo haría de forma aplastante. En Monza, Mauro Baldi y Jochen Mass se clasificaron en primera y segunda posición respectivamente, ganando la carrera 2 segundos por delante del Silcat Jaguar XJR11. Esta imposición inicial definiría la trayectoria de toda la temporada. Los Sauber C11 ganarían todas las carreras a excepción de Silverstone, donde un fallo en el motor impidió que el equipo hiciese el pleno. Cuando Schleser tenía una ventaja de 50 segundos, el motor falló obligando al francés a la retirada. En aquel evento, el equipo no tenía un segundo chasis en la pista, ya que Schumacher había sido descalificado para la carrera por haber recibido asistencia en mitad de la pista durante la sesión de prácticas. Con una victoria épica, el campeonato de 1990 terminaba brillando con un carismático tono plateado. Las flechas de Mercedes habían regresado haciendo historia, y tras décadas de incesantes avances tecnológicos, hoy aún estamos ante una figura cuyas técnicas se mantienen impasibles al paso del tiempo.
1991 traería un cambio radical al Grupo C, con el controversial Reglamento 3.5. Las mecánicas turbo serían prohibidas, aunque Mercedes continuó usando el C11 en la categoría 2, principalmente porque su nuevo C291 3.5 no estaba a la altura. Y con esto llegamos al final de este capítulo, dedicado al fantástico Grupo C, una época gloriosa donde la haya, en la competición, y por supuesto habrá muchos más capítulos, ya que esta disciplina alberga miles de chasis, 1000 equipos, 1000 anécdotas, y vendrá mucho material del Grupo C. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, darle like, suscribiros, darle a la campanita para estar atentos de lo último, y muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Un saludo.